tema que fue el tema de uno de los cantos que cantó el grupo de alabanza hoy, Renuévame. Vamos a hablar de este tema, Renuévame, y es un tema bastante repetitivo en la Biblia, es un tema al que se nos está invitando constantemente, así es que vamos a ver algunos aspectos de esta enseñanza. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17, vamos a leer algunos versículos de aquí. Los primeros versículos hasta el 24, del 17 al 24, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muchos hemos escuchado este término renovar, ¿verdad? Renovar no significa hacer algo nuevo, sino algo que originalmente tuvo cierta forma o en cierta condición, se descompuso, se dañó, se deterioró por el uso, por el tiempo, lo que sea. Y la idea o el término renovar nos da más la idea de volverlo a hacer nuevamente, volverlo a su forma original. Todos hemos tenido alguna vez un sueño de querer renovar algo, ¿verdad? Siempre hemos querido renovar algo de nosotros, a veces algo físico, ¿verdad? Todos aquí han dicho, oye, no sería posible porque en el modelo original, pues esto no estaba, man. En el modelo original esto como que tampoco estaba y de pronto apareció. Si te pusieras a pensar ahorita, y yo creo que aquí los que tenemos arriba de 30 añitos más o menos, y el que no diga que no es porque de plano está mintiendo, ¿no? O sea, todos hemos pensado en qué te cambiarías, ¿verdad? Si te dieran a escoger, oye, te concedo, ¿qué cosa quieres que te cambie? Todos diríamos cambiar algo, ¿verdad? Quítame esto, aumenta. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Gedeón le pide una señal a Dios. Yo a veces pienso cuando empezaba yo a andar con Rosy, que la Rosy me sacaba un tanto así para arriba y decía, la torre, Gedeón. Si yo hubiera estado en el tiempo de Gedeón cuando le dice Dios, ¿qué quieres que haga? Dice, te voy a pedir una señal. ¿Y se acuerdan la señal de Gedeón? Gedeón le dice, Señor, permite que esta noche voy a poner una piel de borrego ahí, y que el rocío que caiga alrededor, caiga todo alrededor, y que la piel se quede seca. Y yo me podía pensar, si yo hubiera sido Gedeón, le hubiera dicho a Dios, si quieres que hagamos trato, mano, me duermo y permíteme que cuando despierte tenga por lo menos 10 pulgadas más de alto. O sea, cada quien tenemos algo que quisiéramos cambiar de nuestra vida. Cada quien tenemos algo que no nos gusta de nuestra vida. Quizás no sea tan fácil renovar algunas cosas físicas. Se pueden hacer a través de cirugías, dietas, ejercicios, en fin. Pero este pasaje que estamos leyendo, Pablo está hablando de términos espirituales. Está hablando de una renovación interior de nuestro espíritu, de nuestra mente. Para que veamos este pasaje del apóstol Pablo, Pablo le está hablando, para ponernos un poquito en contexto, Pablo está hablándole a los cristianos de la ciudad de Éfeso, allá en el Asia Menor.
Éfeso era una ciudad muy importante del Imperio Romano que había sido un centro educativo, cultural y muy religioso desde el tiempo de Carlomagno, desde el tiempo del Imperio griego. Ahora era parte del Imperio Romano, pero era una ciudad muy importante. La gente que estaba ahí, la gente que vivía en estas provincias, era gente que les gustaba mucho saber todo lo nuevo que sucedía. Les gustaba saber de ciencia, les gustaba saber de filosofía, les gustaba saber cuando había un pensador nuevo, cuando había un filósofo nuevo. Les encantaba escuchar todo este tipo de cosas y muy fácilmente iban adoptando en su vida todas estas costumbres y todas estas conductas que les venían enseñando con el tiempo. Pablo predicó ahí en esa ciudad, Apolos también predicó en esa ciudad, se establece una de las iglesias más importantes del cristianismo en la ciudad de Éfeso. Pero los hermanos de Éfeso venían también con unas cargas emocionales y de conducta, por eso Pablo les tiene que hablar acerca de esto, ¿verdad? Porque ellos habían visto de todo ahí en su ciudad. Era una ciudad donde había mucha idolatría. Ahí es donde estaba precisamente el templo de Artemisa, ¿verdad? El templo de Diana, en Éfeso. Y era un negociazo ahí la venta de las figuritas. Y de hecho tuvieron quisieron matar a dos de los acompañantes de Pablo porque les estaban echando abajo el business. Porque ellos estaban predicando que se salieran de la idolatría. Y dice, oye, se para un cuate que se llamaba Demetrio, que hacía las cositas de plata, artesano, y dice, estos nos van a echar abajo el business. Entonces los querían matar hasta que gracias a Dios se calmó la cosa. Pero en una de las escenas en esa ciudad, lo narra el libro de Hechos en el capítulo 18, dice que mucha gente que estaba metida en la idolatría, en la hechicería, tenían sus libros de hechicería, imagínense. Y dice que se convierten al evangelio y trajeron esos libros y los quemaron en una hoguera. Y da el dato ahí el escritor de Hechos, el doctor Lucas, y dice, el costo aproximado de lo que valían todos esos libros eran 50,000 piezas de plata. Y lo quemaron porque esos hombres se entregaron a Cristo y renunciaron a todo lo que tenían. Imagínate el tipo de personas que había en esa ciudad, el tipo de conductas que venían arrastrando, el tipo de hábitos que ellos venían arrastrando. Era una vida muy licenciosa la que se vivía ahí, era muy difícil y la vida espiritual de toda esa gente se fue destruyendo poco a poco, hasta que su vida física, su vida moral, su vida social se vio totalmente deteriorada. El proceso de descomposición, si estamos hablando de que vamos a renovar, es que algo se dañó. ¿Cómo se dañó? ¿Cómo llegamos al punto de esa necesidad de tener que renovarnos en Cristo Jesús? Fíjense lo que dice el versículo 17. Vamos a ver cómo es este proceso primero, antes de entrar a lo que es la renovación. ¿Cómo se destruye el modelo original de Dios? Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vida de una persona se empieza a destruir, se empieza a dañar cuando empieza a entrar la vanidad de su mente. ¿Cómo es la vanidad de la mente? Cuando alguien dice, yo no necesito de Dios, vanidad de tu mente. Cuando alguien dice, ya sé de lo que van a hablar, eso ya me lo sé, vanidad de tu mente. La Biblia son puros cuentos, puras historias, no tiene nada, vanidad de tu mente. Yo soy muy bueno, no soy malo, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, así es que yo no necesito a Dios. Eso es vanidad en tu mente. Hay gente, yo no sé si le han escuchado alguna vez a alguien que les diga, yo tengo un trato con Dios, Él no se mete conmigo y yo no me meto con Él. Eso es vanidad de la mente. Eso es vanidad de la mente. El primer paso para la destrucción de tu vida es la vanidad de tu mente. Es la vanidad de tu mente. Yo no necesito de los hermanitos, yo puedo aprender solo. Vanidad de la mente, porque Dios nos mandó a congregarnos. El daño a tu espíritu empieza con la vanidad de la mente. Y esto trae otra consecuencia, versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿qué? Díganlo sin miedo. Entenebrecido.
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Empieza la vanidad de la mente y inmediatamente el entendimiento se empieza a llenar de tinieblas, de oscuridad. Ya no puedes aprender el camino que hay en Dios y te vuelves ignorante de los mandamientos, de los estatutos del Señor, de todas las palabras que pueden provocar vida y vida en abundancia en nuestro interior. Y esa ignorancia endurece tu corazón. Te amargas, te aíslas, reaccionas de acuerdo a tus emociones, te sientes solo y entonces viene el siguiente escaloncito para abajo, versículo 19. Los cuales, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad. ¿Se dan cuenta el proceso de deterioro? ¿Cómo se va dando? Empiezas en la vanidad de tu mente. Tu entendimiento se confunde. Se endurece tu corazón y después dice, pierdes toda sensibilidad. Pierdes toda tu sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una vez que perdemos toda sensibilidad a las cosas espirituales y al temor de Dios, se te hace cosa fácil el pecado. Caes en vicios, iras, maledicencias, borracheras, contiendas, amarguras, desobediencia, rebeldía, y dice Pablo, y toda clase de impureza. El modelo original que Dios había formado se daña, pierde su forma original y por eso Pablo tiene que dar los pasos para la renovación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ok? ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo llegamos cuando alguien nos habló del Evangelio de Jesucristo? Llegamos heridos, lastimados, divorciados, a lo mejor después de 2 o 3 fracasos matrimoniales, venimos peleados con el marido, con la esposa, venimos en pleito con los hijos, venimos enfermos, venimos todos dados al catre. ¿Por qué? Porque este proceso se fue dando en nuestra vida. Este proceso se fue repitiendo en nuestra vida y quizás se viene repitiendo desde generaciones atrás. Quizás ni siquiera empezó conmigo, quizás yo vengo arrastrando cadenas que vienen desde mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a lo mejor desde el tiempo de la conquista. Hemos hablado mucho de eso aquí en esta iglesia, de cómo todos esos patrones de conducta, cómo todos esos hábitos que hemos heredado a través de los siglos de nuestra cultura han destruido nuestras familias, han destruido nuestra sociedad. Venimos arrastrando todo ese bagaje cultural y social y eso nos ha destruido. Hemos hablado mucho aquí, ¿se acuerdan? Del rol del hombre y de la mujer. Y a lo mejor ya los tengo hartos con esto, pero Pablo dice, a ustedes no les hace daño escucharlo otra vez y a mí me gusta estárselos diciendo, dice Pablo. Así es que yo le hago caso a Pablo también. Hemos hablado mucho de esto. El hermano Jorge Mejía nos habló de esto, varones, ¿se acuerdan? Andrés Miranda nos habló de esto. Fidencio Burgueño nos habló de esto. No me acuerdo quién más, pero varios de los predicadores que han venido han hablado de esto. De cómo venimos arrastrando esos patrones de conducta y cómo nuestros hechos como varones, estoy hablando como varones y también las mujeres, pero varones, cómo hemos ido perdiendo esa autoridad, ese liderazgo. Hoy en la mañana que estaba ahí desayunando y estaba tomando mi cafecito, Rosy tenía la tele prendida y de pronto oí algo que me llamó la atención. Estaba el noticiero de Jorge Ramos, el programa de Jorge Ramos de Univisión. Y le regresé un poquito, estaba entrevistando a otro periodista que se llama León Krause, que está en Los Ángeles, y habló este hombre de un tema que se me hizo muy interesante y que se los voy a llevar para que vean que no son inventos míos, que no son cuentos míos, ni siquiera este hombre está hablando de la Biblia, este hombre está hablando de algo que vio, de algo que él ha estado investigando, y fíjense cómo esto mismo se vuelve a repetir. ¿Lo tienes listo, Eli? Échamelo. Lights off.
Escuchen. Algunas cosas dolorosas, por ejemplo, el hecho de que la figura paterna en la comunidad hispana, y hay que decir que he entrevistado hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, colombianos, de verdad de todos lados, la figura paterna en la comunidad hispana es una figura dolorosa, una figura ausente o una figura que agrede, una figura que destruye mucho más de lo que construye. Ahí veíamos de pronto a Concepción Alonso, cuando se sentó frente a mí, una mujer de San Fernando, me empezó a contar de su padre alcohólico, violentísimo, Quítale todos los graves a sus hijos hombres, básicamente hablar con el lenguaje de la violencia. Eso, quítale los graves medios y ábrele un poquito agudos y ponlo otra vez, ¿no? Ok, vamos otra vez. ¿O qué has aprendido de muchísimas cosas, algunas cosas dolorosas, por ejemplo, el hecho de que la figura paterna en la comunidad hispana, y hay que decir que he entrevistado hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, colombianos, de verdad de todos lados, la figura paterna en la comunidad hispana es una figura dolorosa, una figura ausente o una figura que agrede, una figura que destruye mucho más de lo que construye. Ahí veíamos de pronto a Concepción Alonso, cuando se sentó frente a mí, una mujer de San Fernando, me empezó a contar de su padre alcohólico, violentísimo, que le enseñó a sus hijos hombres básicamente a hablar con el lenguaje de la violencia. Cuando crecieron, uno mató a otro, un hermano de esta mujer mató a otro hermano. Eso se repite una y otra vez, el lenguaje de la violencia entre los padres, ellos. Y el otro lado es el heroísmo de las madres hispanas, ¿no? Las madres hispanas son de verdad figuras heroicas, y no uso el adjetivo con ligereza. Increíble lo que construyen, lo que consiguen, por lo que luchan las mujeres de nuestra comunidad. ¿Qué te dice? Fíjense cómo dice este hombre que se sentó en una mesa y empezó a entrevistar gente de todos lados. Dice, lo que me he dado cuenta a lo largo de 2 años entrevistando gente es que la figura paterna del varón en la casa, hispano, de todas las nacionalidades, es una figura, dice, dolorosa. Es una figura ausente. Es una figura que más que construir, ha colaborado a destruir a las familias. ¿Verdad que lo hemos hablado esto aquí? Lo hemos platicado. ¿Y qué tiene que ver con esto? Son esas cadenas que vamos heredando. Y dice, hay un hombre, tiene el testimonio de un hombre. Dice que él creció en medio de la violencia. ¿Y qué cosa fue lo que le enseñó a sus hijos? El mismo camino de violencia. Al grado, dice, que cuando estos muchachos crecieron, uno mató al otro. Porque traemos esa cadena de herencia, de conductas, de hábitos que muchas veces hemos heredado desde nuestros abuelos y desde nuestros antepasados. Pablo habla de esto. Pablo está poniéndonos en alerta. Dice, tenemos que movernos de ahí. Ustedes ya no son como los gentiles. Ustedes ya no pertenecen a esa sociedad descompuesta, dañada. Y les da los pasos para poder volver al estado original. El primero está en el versículo 22. El versículo 22 les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que hay que hacer es quitarnos la ropa sucia, hermanos. La ropa sucia que a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, a lo largo de nuestro diario tratar de sobrevivir, se nos ha ido ensuciando. Hemos adoptado todo ese tipo de conductas, muchas veces negativas, y todavía las andamos cargando. Si queremos una renovación real de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, primero me tengo que despojar de toda la ropa sucia que estoy cargando. Despojaos, dice Pablo aquí. Despojaos. Es como cuando te vas a meter a bañar. ¿A quién le gusta andar con la ropa mugrosa? No creo que a nadie en sus 5 sentidos. O sea, llega sucio, llega sudado, pues te dan ganas de meterte a bañar. Entonces, ¿cómo te metes a bañar? No te metes a bañar con todo y casco, ¿verdad? Que vienes de la obra y las botas. Te despojas de la ropa sucia antes de meterte a bañar. Queremos que Dios haga algo en nosotros, queremos un cambio en nosotros, queremos que Dios haga algo en nuestra generación que sigue, entonces tenemos que despojarnos. ¿De qué? Despojarnos de cadenas de maldición heredadas por generaciones. Madres solteras engendrando madres solteras. El ciclo se repite.
El ciclo se repite. Cuando a veces ves una madre soltera allá afuera, dices, y la hija va por el mismo camino, y la nieta va por el mismo camino. Patrones de conducta repetitivos constantemente. Matrimonios divorciados reproduciendo hijos que se divorcian a la menor provocación. Alcohólicos enseñándoles a los niños desde chiquitos a beber cerveza. Es un traguito. Ay, mira, le gusta, pedazo de... Y luego hasta lo suben al Facebook, dándole cerveza a un niño. ¿Por qué? Porque el padre es alcohólico. ¿Y qué es lo que va a reproducir? Hijos alcohólicos. Porque es el bagaje que trae ahí encima. Machos, engendrando machos. Mijo, no se le olvide, somos de Jalisco, mijo. Allá somos los meros machos. Jalisco no se raja, mijo. ¿Listo? Sí, apá. ¿Y la Cheyenne, apá? Está después cuando crezca, mijo. Que no le grite a la vieja, mijo. No se deje. Póngasela quieta, mijo. ¿De dónde salen todos los machitos? Del papá machito. Y si le buscas, el abuelo era el machote y el bisabuelo era el más macho. Hasta bigote Pancho Villa traía. Reproducimos las conductas, heredamos las conductas. Patanes engendrando patancitos. Niños chiquitos que le gritan a la mamá. Niños chiquitos que le dicen, ten, tú cárgala. Y la mamá, ay sí, mijito, pobres, criando patancitos. Mujeres deprimidas, deprimiendo a sus hijas. Amargura, engendrando amargura. La gente de la ciudad de Éfeso no era muy diferente a nosotros ahora. Hemos tenido una pasada manera de vivir, hermanos, totalmente apartada de los caminos de Dios. Quizás como los efesios fuimos muy religiosos. No faltábamos a la iglesia y a las actividades cualquiera que sean, ya sea dentro de la religión tradicional, del catolicismo, evangélico, protestante, mormón, testigo de Jehová, budista, hinduista, brahmanista, lo que haya sido. Éramos muy religiosos, atendíamos muy bien a la religión. Pero aún así, hay un viejo hombre, una vieja naturaleza humana que está viciada, dice Pablo. Y cuando hablamos de un vicio, hablamos de algo repetitivo, una conducta sin control que nos ha dominado por completo. Así se hace un vicio. ¿Cómo se hace un hombre alcohólico? ¿Con el primer trago? No. ¿Con el segundo? Tampoco. ¿Con el tercero? Tampoco. Como al número 100, porque ya le agarró gusto, se le hace una conducta repetitiva. Y ya no concibe su vida sin estar en ese estado de aturdimiento. Ese es su estado normal. Por eso tiene que estar tomando y tomando y tomando alcohol. ¿Por qué? Porque se hace un vicio. Un vicio es un círculo que se repite, que se repite, que se repite. Todas las adicciones son un vicio. Es un círculo repetitivo. ¿Por qué te drogas? Porque me siento bien chido cuando ando acá, high. Pues métele y le vuelves a meter y le vuelves a meter. ¿Por qué estás metido en la pornografía? Porque, ay, qué bonito se ve. Y ahí está el vicio de la pornografía. Y ahí está el vicio del chisme. Y ahí están las novelas. ¿Por qué ves las novelas? Es que me identifico tanto con María José. Pues, y no sales de ahí. Y tu vida es una reproducción de María José. ¿Por qué? Porque agarramos esos vicios, esas cadenas, y Pablo está hablando de esto. Despójate del viejo hombre, de esa vieja naturaleza. No se refiere, hermanas, a cambiar de esposo, que te despojes del viejo marido. Dice de la vieja naturaleza. Y había algunos hermanos que se estaban poniendo felices. Dijeron, no, ¿cuándo? No. Te quedas con ese. ¿Para qué lo escoges? De nuestra vieja naturaleza. A lo mejor tú dices, yo ya no tengo de esos vicios, pero hay otros vicios. ¿Qué tal la pereza? ¿Qué tal la apatía? El conformismo,
también son vicios. El no tomar nuestros roles como varones, como mujeres. Decía este periodista, León Krause, dice, por un lado los hombres ausentes y por otro lado las mujeres realmente haciendo de heroínas, haciendo actos heroicos totalmente. Atendiendo casa, atendiendo niños, atendiendo escuelas, atendiendo esto, y todavía algunas hasta se meten a estudiar. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no hemos tomado cada quien el rol que nos corresponde. Se nos ha hecho un vicio vivir de esa manera. Así soy y nadie me va a cambiar. Este tipo de entendimiento entenebrecido, hermanos, destruye y destruye a la gente que decimos que amamos. Pablo dice aquí que tenemos que despojarnos. No hay opción. Queremos estar limpios. Quieres ser diferente. Quieres tener una vida diferente. Quieres que tu familia crezca en un ambiente sano, de acuerdo a la palabra de Dios. Despójate. Despójate, quítate la ropa sucia. No puedes aspirar a una vida mejor ni a una generación mejor si no nos quitamos de encima la vieja naturaleza viciada, dice Pablo, de todo tipo de deseos engañosos. En segundo lugar, el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primero dice despójate y después dice renuévate. O sea, una vez que ya te quitaste la ropa sucia, métete a bañar. O sea, nadie se quita la ropa sucia, sudosa, apestosa y se pone la ropa limpia. ¿O sí? Al menos yo no. Yo a veces me baño hasta 3-4 veces al día, depende de lo que me toque hacer. Pero si me voy a cambiar, antes de cambiarme yo me meto a la regadera, me doy una enjuagadita. Ahora sí, qué rico, mira. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es lo más grueso, hermanos, del asunto. Lo que más trabajo nos va a costar. Por una parte, en nuestra mente hemos acumulado muchas cosas buenas, conocimientos, recuerdos agradables, historias de nuestra vida, pero junto con esos buenos conocimientos y buenos pensamientos, también se han desarrollado pensamientos negativos. Y esta es la parte de nuestra mente que tenemos que reacondicionar. Una mente que se acostumbró a pensar las cosas indebidas, a tomar decisiones equivocadas, a generar sentimientos destructivos totalmente apartados de la voluntad de Dios. ¿Cómo renuevo mi mente? Ahora que he conocido la palabra de Dios. No hay de otra forma más que como la misma Biblia lo dice. ¿Cómo voy a renovar mi mente? Les traje otro videíto. Hoy ando de videíto en videíto. Qué curioso soy. Échamelo, Eli, por favor. El que dice de la renovación de nuestra mente. ¿Eres de las personas que todo lo que se le entra por un oído se le sale por el otro? Entonces presta atención al siguiente video. La mente es como el pasto. Imagina por un momento que un gatito camina tranquilamente por el pasto de un jardín. Pasto. ¿Crees que tendría algún efecto sobre el pasto? Probablemente no. Pero ¿qué pasaría si se utilizara ese mismo pasto para transitar como si se tratara de una calle? Poco a poco se iría formando sobre el pasto un camino cada vez más claro. Algo similar ocurre con nuestra mente. Cuando una idea atraviesa por nuestra mente muchas veces, esa idea al principio no afecta profundamente en nuestra mente, pero a medida que se repite la misma idea una y otra vez se va formando una marca en nuestra mente, un camino mental que es cada vez más claro y nos permite retener dicha idea. La información no solo ingresa al cerebro por los oídos, sino también por los ojos, por el olfato, por el gusto, por el tacto. Y cuando hablamos acerca de dicha información con otras personas. Así que no te deprimas si no logras captar algo a la primera, sino sigue insistiendo, introduciendo información en tu mente de todas las maneras posibles. Y así la idea quedará grabada en tu mente como un tatuaje. Este no es un video religioso, no es un video evangélico cristiano. Este es un video medio científico. ¿Tiene algo de cierto, doctor? Bastante de cierto, ¿verdad? ¿Cómo se forma esto? Dice aquí, a base de repetición, dice. Y cuando lo hablas con otro, todavía se fija más en tu mente la información. 3000 años atrás de nosotros, Dios le dijo a Moisés delante del pueblo, Deuteronomio capítulo 6,
Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y fíjate lo que dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. ¿Y las qué? Las repetirás. Las repetirás. Las repetirás. ¿Las qué? Más fuerte. La repetirás, la repetirás, la repetirás, la repetirás, la repetirás. ¿A quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando estés en la casa, a todas horas. Y las vas a poner como marca en tus puertas, en los dinteles de tu casa. Ahí vas a poner estas palabras. Necesito que las repitas, que las repitas, que las repitas y que las repitas y que las repites. ¿Para qué? Para que se haga el caminito en tu mente. Para que tu mente se condicione a pensar de acuerdo a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Es la única manera de renovar nuestra mente. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos van leyendo su guía de lecturas bíblicas diarias? No levanten la mano porque se van a quemar los demás. 4 años tengo insistiendo en esto. 4 años. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Ay, es que no tengo tiempo, pastor. Ay, es que viera qué cansado llego. No, viera que no, ahora no, pues no. Es que no le entiendo. ¿Pues cómo lo vas a entender? Si ni siquiera la abres. Por ósmosis no se va a pasar. Si la pones así en tu almohadita, esto se llama ósmosis. Si se traspasara de aquí a mi cerebro, qué chulada, pero no es así. Por eso le dijo Dios a Moisés, estas palabras se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y vas a hablar de ellas estando en tu casa, cuando vayas caminando, cuando te levantes, cuando te acuestes, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia de parte de Dios? Porque Dios necesitaba que el pueblo de Israel se grabara la palabra de Dios en sus mentes, porque se iban a enfrentar a una civilización, a unas culturas que los iban a apartar completamente del camino de Dios. Y pasó. El pueblo de Israel no hizo caso y se fueron detrás de los dioses ajenos que estaban en otro lugar. ¿Cómo renuevo mi mente? Leyendo y leyendo y leyendo acerca del modelo original, acerca de cómo Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga... se lo aprendieron. Pero después de Juan 3:16, ¿quién se sabe el 17? ¿Y quién se sabe el 18? ¿Y quién se sabe toda la gran comisión? ¿Y quién se sabe esto y el otro? A veces, es que no se me pega. No se te pega, pues si no lo abres no se te va a pegar. Repítelo hasta que se te haga un caminito, hasta que se te haga una idea. De esa manera, hermanos, vamos renovando nuestra mente, vamos condicionando nuestra mente. No se trata esto de ninguna manera de un lavado de cerebro. Esto se trata de tomar la palabra viva y eficaz de Dios y convertirla en alimento espiritual para mi mente y para nuestro espíritu. No os conforméis a este siglo, dijo Pablo también, ¿verdad? Los romanos, ¿se acuerdan? Romanos 12:1. 2. No os conforméis a este siglo, es decir, no tomes la forma de este mundo, no tomes la forma de tu compadre, no tomes la forma de la comadre. No hagas las cosas, no formes a tu familia como lo hizo tu papá o tu mamá, ni como lo hizo tu abuela, ni como lo hizo el tata. Fórmala de acuerdo a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable ¿y qué? Perfecta. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta.
¿Dios quiere que vivamos en paz? Por supuesto que sí. ¿Dios quiere que estemos felices y contentos? Por supuesto que sí. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mi mente tiene que renovarse. Me tengo que meter a la regadera del Espíritu Santo para que todas estas cosas me limpien de toda esa mugre que he cargado durante toda mi vida. Me despojo de la ropa sucia, me despojo de esa vieja naturaleza y me empiezo a llenar de la palabra de Dios. Cuando estaba Jesús con los discípulos, Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le quería lavarlo, Jesús le iba a lavar los pies y dijo Pedro, no Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo crees? Yo, tú, no. Le dijo, Pedro, cállate porque te tengo que lavar los pies. Dice, ok, Señor, entonces báñame todo. Dice, no, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios, hermanos, limpia. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere renovar, Dios quiere restaurar, y la única manera de renovar nuestra mente, hermanos, es a través de la palabra de Dios. No hay caminos cortos, no hay shortcuts, no hay atajos. Hay que meterse a leer, hay que meterse a memorizar. No basta solamente con leer, hay que memorizar, hay que tener aquí la palabra fuerte. Cuando estás en medio de una situación de enfermedad difícil, ¿qué es lo que viene a tu mente? Deme un versículo. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3, ¿ok? Estás enfermo, tu hijo se enfermó. ¿Qué otra cosa viene a tu mente en ese momento? Háblale a la pastora Rosy a ver qué te recomienda de su libro de remedios naturales. Antes de hablarle a la pastora Rosy, ¿quién a tu mente? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Qué otra cosa viene a tu mente? Estás en un momento de enfermedad, de angustia. Ay, ¿qué hago, Señor? Por sus llagas hemos sido curados, ¿verdad? ¿Qué otro? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más? Isaías, precioso, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados además, como pilón. ¿Qué tal? O sea, cuando estás en una situación de temor, tienes miedo, ¿qué es lo que piensas inmediatamente? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de esos que me quieren hacer daño, ¿verdad? ¿Qué otro? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios mío, mi castillo, ¿en quién confiaré? ¿Qué otro? Porque sol y escudo es Jehová Dios para los que en Él confían. Estás temblando de miedo porque hay una situación difícil. ¿Qué cosa haces? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué otro? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formasen los montes, antes de que sucediera todo eso, Señor, tú has estado a mi lado. ¿Qué otro dijeron acá? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, ¿cómo se logra esto, hermanos? Machácale. Machácale. Y esto no tiene que ver con la canción de Yuri, esa de machácale la cabeza a 15.
Memoriza la palabra de Dios. Métete a la palabra de Dios. Es que tengo cerebro de teflón. Bueno, pues échale de otro tipo de aceite, hermano, y empieza a remachar, y verás cómo se te quita el tefloncito. Por último, Pablo dice ahí el tercer paso, versículo 24: vístete del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué sensación tan agradable provoca en nosotros la ropa limpia, les decía hace rato. Te despojas de la ropa sucia, sudosa, vienes del trabajo lleno de lodo, te la quitas, te metes a bañar, te refrescas, te cae el agüita limpia, te echas tu champucito, te echas tu ese de favorito que te gusta, tu body splash, y quedas, ahora sí. ¿Quién sería capaz de salir de la regadera y volverse a poner la ropa mugrosa que te acabas de quitar? Es más, ni entra del sudor que trae, mano. Pero podrás creer que hay cristianos que hacemos eso. Una vez que el Señor nos limpia de algo, ahí vamos otra vez a meternos la mugre otra vez. Qué rica la ropa limpia. Qué rico el aromita ese del Down y del Suavitel, ¿no? Hasta en los comerciales le hacen así, ¿no? Y ya iba el marido, ¿verdad? Por toda la ciudad y le salen florecitas y todo eso. Qué rico huele la ropa limpia. Por eso está diciendo ahí Pablo: vístete con ropa limpia. Vístete del nuevo modelo que Dios proveyó para ti. Vístete de lo que Dios quiere darte, de esa nueva naturaleza que Dios ha creado para ti, dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. No de buenos deseos, no de buenos sentimientos, no de buenas intenciones, sino en la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde obtengo esa ropa limpia, hermanos? ¿Dónde tengo esa ropa limpia? En la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, debemos de seguir haciendo este proceso de manera constante. Todos los días nos ensuciamos. Todos los días estamos en contacto con un mundo que tiene ideas contrarias a la palabra de Dios. Así es que todos los días hay que despojarnos del viejo hombre, hay que renovar nuestra mente y hay que ir en el camino de ponernos esa nueva naturaleza que Dios nos da. Mientras tanto, hermanos, llegamos a donde está el Señor. ¿Por dónde empezamos entonces para terminar esto? ¿Por dónde podemos empezar? Pablo le sigue diciendo aquí a los Efesios en este mismo capítulo, y esto es algo para que empecemos nosotros a revestirnos de esta nueva naturaleza. Vamos a leerlo para terminar. Efesios 4, desde el 25. Y esto se nos puede quedar de tarea a todos hoy. Dice: por lo cual, número 1, desecha la mentira. O sea, si te gustaba decir mentiras, ya no digas mentiras. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Empecemos a hablar con la verdad. Airaos, enójate, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si traes pleito con alguien, arréglalo. Si te molestaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano de la iglesia, enfréntalo y arréglalo ese mismo día. Dice, no dejes que se ponga el sol, porque te vas a amargar. Los corajes mal guardados, hermanos, amargan la vida. Enójate, está bien, se vale enojarse, se vale, pero no llegues al grado de pecar, no llegues al grado de ofender, no llegues al grado de guardar amargura en tu corazón. 27, no le des lugar al diablo. Si ya sabes por dónde anda el diablo, ¿para qué le buscas? 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Estabas condicionado porque venimos de una cultura acostumbrada a la tranza, ¿verdad? Y en México es muy frecuente, el que no tranza no avanza. Y siempre le andamos buscando ahí la vuelta y no, pues es que ahora la ley dice que se tiene, no, pero yo tengo un cuate acá que mira, aquí nomás le soltamos por abajo y acá el que hurtaba ya no hurte más.
El que andaba en tranzas y trácalas y buscándole por acá, por allá, ya no lo haga, dice aquí Pablo, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, como lo que estamos haciendo ahora aquí. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil, necesaria, bonita. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. ¿A cuántos se les salió una grosería esta semana? No me la digan. Pero ¿a cuántos se les salió una grosería? ¿A cuántos fue muy fácil en un momento decir ¡pah! Soltaron la palabrota, soltaron la expresión. Y si no la soltaron, se la aventaron en el Facebook. Ahí va, para que la oiga aquella. Chavos piensan que no me doy cuenta, pero los tengo bien checados. Y algunos tienen una boquita que Dios guarde. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es importantísimo. No contristes al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es contristar al Espíritu Santo de Dios? Cuando pecamos. Cuando lo hacemos deliberadamente, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como también Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, con esto tenemos un cambio de ropa completito, desde adentro hasta afuera. Si empezamos a hacer esto, podemos empezar a crear un nuevo hábito en nosotros. Este es un buen comienzo. La única manera de lograrlo es dejar que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y creer por fe que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Y podemos despojarnos de todo esto. Un día, hermanos, un día, si nosotros decidimos despojarnos de esa vieja naturaleza, algo va a pasar. Un día vamos a estar todos los que estamos aquí, quieras o no quieras, todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y me encanta, y vamos a cerrar con esta escritura de Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si te emociona que tu camisa huela a Downy o a Suavitel, imagínate a qué huelen estas vestiduras blancas. Imagínate a qué huelen esas vestiduras que Dios va a poner al que venciere, al que llegue a la meta final. ¿A qué huelen, hermanos? Un aroma de paz, de santidad, de victoria, de sacrificio. Un aroma que te va a recordar: valió la pena vivir por Cristo. Valió la pena despojarme del viejo hombre. Valió la pena renovar mi mente. Cuando escuches a Jesús decirte: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Imagínate. Hermanos, hay una generación que está creciendo mucho más rápido de lo que nos estamos dando cuenta. Está creciendo estos niños de una manera rapidísima. Esta semana me cayó el 20, porque de pronto empecé a ver a todos mis niñitos, empecé a ver a todos mis chiquitos que yo conocí hace 4 años apenas. Ustedes los conocen de toda la vida, yo los conocí. Y ahora miren nomás, son unas torresotas, mano, que a todos los veo así. Digo, ¿a qué hora se me estiraron todos estos? Llegué todavía a cargar al sarmientito, mano. Más fácil que me cargue. Ya no se puede. Están creciendo así, hermanos. Es una generación que está creciendo rápido. Los tiempos realmente se están acortando y el Señor nos advirtió de esto. Los tiempos se van a acortar. Y es una generación que está creciendo cada vez más rápido. Y el peligro aquí, hermanos, el peligro aquí es que el mundo no los quiere arrebatar. Todas esas cadenas de maldición, todas esas conductas de las que hemos estado hablando, nos los quieren arrebatar ahora ellos. A menos que la iglesia, a menos que el cuerpo de Cristo,
a menos que padres, mamás, hermanos, pastores, todos líderes, nos pongamos las pilas y digamos, esta generación no me la van a robar. ¿Por qué? Porque nos vamos a revestir, nos vamos a renovar del Señor. Pero Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, estando en tu casa. Padres, ¿cuántos días de esta semana repitieron la palabra de Dios a sus hijos estando en casa? Y hablarás de ellas en el camino. Los subieron al carro porque los tenían que llevar a la escuela, donde fuera. ¿Hablaron de la palabra de Dios? ¿O tú ibas acá con Radio Sabor Latino 93.5, la hora de la cumbia? Y él metido acá con su... Y se te fue media hora de traslado en el camino. Ya me voy a dormir, pa. Ándale, esta mañana. Hablarás de ellas al acostarte. Apúrate porque ya es tarde, ya vas a llegar tarde a la escuela. Rápido, vámonos, súbete. Hablarás de ellas al levantarte. No lo hacemos. Y después decimos, ¿por qué mi hijo se me está apartando de los caminos? ¿Cuáles caminos de Dios? ¿Cuáles? ¿De qué camino hablamos? Si ni siquiera nos hemos tomado la molestia de enseñárselos. No te puedes apartar de algo que no conoces. Ah, no, pero los llevo a la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad de los maestros. Es responsabilidad de los padres. Estas palabras que yo te mando hoy a ti, las repetirás tú a tus hijos. No dice, llévaselos al sacerdote para que los instruya. Dice, tú se la vas a repetir a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y en el camino, y cuando te levantes y cuando te pares, y la vas a poner como marcas en los dinteles de tus puertas. Si queremos salvar a nuestra generación, hermanos, si queremos salvar a esta generación, no hay otro camino. Quítate la ropa sucia, renueva tu mente en Cristo Jesús y vístete del nuevo hombre, de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. La mejor manera de cerrar este compromiso, hermanos, es recordar el nuevo pacto que hizo Jesús con nosotros la noche que fue entregado, y nos mandó recordarlo a través de la Santa Cena. Pónganse de